Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. La región del Catatumbo desde su colonización no ha vivido momentos de paz. Es decir que esta región ha sido una región vista desde la óptica institucional, empresarial, como una región para el extractivismo. Hay que recordar que en la región del Catatumbo, luego de la concesión Barco, en el año 1928 nace la industria petrolera del país y que eso pues trae consigo una serie de violencias, empezando por el casi exterminio del pueblo barí y que luego se traslada hacia la población campesina que va colonizando territorios alrededor de las vías de extracción. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? En este podcast van a escuchar las memorias del conversatorio organizado por el Observatorio de Realidades Sociales, por Nómades, Ciudad en Movimiento, La Incendiaria y Sintra Unicol, en una apuesta por comprender y solidarizarse con la situación de violencia que están viviendo las comunidades del Catatumbo. Diferentes organizaciones sociales de la ciudad de Cali se encontraron en un conversatorio el pasado 24 de enero. Aquí recogemos algunas memorias relativas al contexto del momento, a las implicaciones de la declaración de conmoción interior por parte del gobierno nacional y a las propuestas que tiene el movimiento social que está en el territorio, en el Catatumbo, y que se juntaron virtualmente a este diálogo para compartir su visión y hacer un llamado de alerta al país. Ahí arribita ven ustedes esa esquinita un poquito del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander. Es una región que compartimos en frontera con Venezuela. Hay Catatumbo del lado de Colombia y Catatumbo del lado venezolano, ¿no?, que atraviesa esta área fronteriza. La región del Catatumbo es una región conformada por 11 municipios que están alrededor de este río. Desde las montañas del Catatumbo, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y Aure. Y tenemos en la región además los resguardos de la comunidad barí, un territorio muy grande, un parque, el Parque Nacional Motilón Barí, que corresponde a esta comunidad indígena. Esa es la región del Catatumbo. de pez, maíz, cacao, cultivos de coca, ríos que desembocan, refrescan la mente, caminando a paso lento para no olvidar el presente. Queremos ubicar brevemente unos hechos que pueden más o menos ubicar lo reciente de esta situación, que tienen que ver específicamente con tres situaciones. Uno, con la crisis en los procesos de solución política y de diálogo que han tenido los gobiernos y que ha tenido este gobierno, la crisis en la mesa con el ELN, la crisis con la implementación del acuerdo con FARC también, y el recrudecimiento y el fortalecimiento, o más que el recrudecimiento, la reconfiguración del paramilitarismo en la región. El 30 de junio del 2024, las comunidades, asociaciones de juntas empezaron a denunciar algunos hechos en la región que luego publicó la revista Raya, que nos alertaba un poco sobre el regreso de los paramilitares a través del Clan del Golfo y de estructuras relacionadas con el Clan del Golfo a la región. Esa madrugada del 30 de junio, líderes de asociaciones de juntas y líderes comunales de la región alertaron sobre el envenenamiento de 80 perros más o menos en distintas veredas y sitios de la región, prácticas que en otro tiempo cometieron los grupos paramilitares. El 22 de agosto del 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana número 02124 a propósito de la expansión de las disidencias del Frente 33 de las FARC, que empezaban a expandirse desde la región del Catatumbo hacia el sector de La Esperanza en norte de Santander y hacia el Cesar. El 15 de noviembre del 2024, Defensoría del Pueblo emite una nueva alerta temprana por un posible reacomodo de estructuras que quedarían del EPL aún en la región y por el fortalecimiento y expansión territorial del Frente 33. El 22 de noviembre del 2024, organizaciones sociales de la región
alertaron en pronunciamientos públicos sobre la amenaza del regreso del paramilitarismo a la región. Empezaron a aparecer amenazas hacia líderes, lideresas sociales de la región, organizaciones de la región por parte de grupos paramilitares. El 15 de enero del 2025, este año, fue la masacre de la familia López Durán en Tibú. El señor que se transportaban en un vehículo con su esposa, con su hijo. Unos actores ponían la responsabilidad de ese acto, culpabilizaban de esa masacre al ELN. El ELN desmentía el hecho, el ELN acusaba al Frente 33 de las disidencias de las FARC y dicen ese es el hecho que detona los hechos que hemos tenido por lo menos en los últimos 12 días, en los que hay más de 80 personas asesinadas, cerca de 40.000 desplazados. El 16 de enero de este año, justo después de esa masacre, coge a la región y a los líderes y lideresas sociales en una reunión, organizaciones sociales con el gobierno nacional, con organizaciones juveniles, plataformas de juventud, en el marco del Pacto Social por el Catatumbo y del trabajo que se viene haciendo con las organizaciones, con el gobierno nacional hace más de 2 años y medio para la construcción de la Universidad del Catatumbo. Desde ese espacio, con la Defensoría del Pueblo, con el Gobierno Nacional, las organizaciones sociales emiten también un llamado y una exigencia a los grupos armados de la región para respetar el derecho internacional humanitario, para sacar a los liderazgos y a la población civil de la confrontación y para exigirle al Estado garantías y también la implementación o más bien la suscripción del Pacto por el Catatumbo. El 17 de enero el Gobierno Nacional suspende la mesa de diálogos con el ELN de manera unilateral. El 19 de enero, las organizaciones sociales de la región envían un mensaje, una carta abierta al ELN y al Estado Mayor de los bloques FARC. El 24 de enero, el Gobierno Nacional decreta el estado de conmoción interior. El 25 de enero, John Mendoza, o John Mechas, que es uno de los jefes de este Frente 33 de las disidencias, envía una carta que circuló por la opinión pública al presidente Gustavo Petro rectificando la amenaza de venganza que habían hecho las disidencias del Frente 33 y manifestando una voluntad política de diálogo sobre la situación de la región del Catatumbo. El 26 de enero, hace 2 días, las asociaciones de juntas de acción comunal del Catatumbo se pronuncian también con un comunicado en el que exigen también el respeto del derecho internacional humanitario, insisten en la suscripción del Pacto por el Catatumbo, pero también denuncian y rechazan unas amenazas que vienen apareciendo desde hace varios meses en la región, señalando, estigmatizando y amenazando a líderes y lideresas sociales de la región. El 27 de enero, ayer, vimos el Consejo de Ministros en Ocaña. El presidente Gustavo Petro habló desde Ocaña también, varios de sus ministros. El mensaje de hoy es un pronunciamiento en respuesta de las organizaciones de la región a lo que pasó ayer en el Consejo de Ministros. Y excusas a todos y todas por la falla de conexión, pero entenderán que también estoy en territorio y me encuentro a propósito en uno de los municipios del Catatumbo. Entonces, digamos que les venía comentando que las iglesias particulares de Ocaña, Tibú y Cúcuta han venido dando una respuesta a la emergencia, coyuntural y momentánea, que ha requerido una especial atención a la población desplazada, a la población confinada y, por supuesto, a otro tipo de población que además ha sido afectada en el marco de esta emergencia humanitaria, como los firmantes de paz, como por supuesto los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas LGBTIQ+, y bueno, entre otros, adultos mayores y demás. Hoy las iglesias particulares han apoyado y han ayudado, han atendido a más de 4.985 personas, ayudándoles a tener un refugio, un albergue, para que tengan garantías en temas de alimentación, de aseo, de atención médica y por supuesto de atención psicosocial e espiritual. Las dificultades más complejas que tuvo el territorio en torno a esta emergencia a partir del 16 de enero era que ningún municipio tenía activado un protocolo de emergencias, por ejemplo, para esta situación. Básicamente, después de 2 días y después de que todo el mundo llamó la atención, especialmente la iglesia, fue que se activó, digamos, una respuesta y se activaron unos PMU y demás, pero básicamente es muy compleja.
Como organización defensora de derechos humanos, pero más por mi generación y lo que vivimos en nuestra generación, que fue el coletazo del estado de sitio y la llegada del estado de excepción, no podemos desde ningún punto de vista aceptarle a este gobierno del cambio que decrete un estado de conmoción. Un estado de conmoción es la restricción de las libertades sociales, de las libertades de las comunidades, de los pueblos y de los sectores. Bajo los estados de excepción se han cometido los crímenes más atroces de este país. Y les permito que me regalen un minuto para leer estos nombres: Gustavo Coronel, Naún Elías Sánchez, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Elinio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Telles y Ernesto Ascanio Ascanio. Yo inicié mi proceso de investigación en derechos humanos en el Catatumbo. Estos jovencitos fueron asesinados por la Brigada Móvil número 2 del Ejército en medio de un estado de conmoción, en búsqueda del campamento donde estaba Manuel Pérez. Ese era el pretexto, y el pretexto fue que estos jóvenes fueron torturados, asesinados y tirados a una fosa común. Han pasado desde 1993 casi 30 años, ¿no? Y es un caso que está en la impunidad y sigue vivo en la memoria de los pueblos del Catatumbo, porque puede ser que en el nororiente no haya justicia y no haya justicia social, pero hay memoria. Y mientras haya memoria, los pueblos tienen derecho a la esperanza. Y mientras haya memoria, tenemos el deber ético como sociedad, y sobre todo ustedes, las juventudes, de no repetir lo que nosotros vivimos en nuestra época. Entonces, rotundamente, como Universidad Intercultural de los Pueblos y como Nómades, desestimamos esa declaración de estado de excepción para el Catatumbo y proponemos la ruta de cumplimiento de las exigibilidades que ha hecho el movimiento social. Así cambie la persona o llegue una persona distinta al gobierno, ser gobierno no significa ser poder, y eso ha estado demostrado. Entonces, cuando se habla de conmoción interior, es la misma, es el mismo decreto, son las mismas condiciones, es decir, que continúan las prácticas en contra de los territorios. Por ejemplo, quien comanda la segunda división de las fuerzas militares, sabemos de todos sus antecedentes, en este caso la que existe para la región, su nexo con el paramilitarismo, y porque nosotros hemos tenido que recoger campesinos en medio de este gobierno asesinados por la fuerza pública. Es decir, que todas esas son las preocupaciones que siguen las amenazas contra el movimiento social, no solamente contra un sector, en este caso es contra el conjunto del movimiento social, es contra el conjunto de las fuerzas sociales y políticas que existimos en el territorio. Ahora, existe una contradicción. La violencia no se ataca con más violencia, es decir, que 10.000 nuevos efectivos que se suman a 17.000 existentes, que sería un soldado por cada 7 habitantes de la región del Catatumbo, ahora pues no se va a ver reflejado en que reduzcan la cifra de violación a derechos humanos en el territorio. Esa es una principal preocupación, que un gobierno que nosotros ayudamos a posicionar hoy deje al movimiento social de lado y que las decisiones que ayudamos a construir como un horizonte político para el territorio ahora lo venga a implementar con la fuerza pública y con la clase política, que lo que fue a pedir ayer fue cómo se gasta, cómo se sacan los dineros del FOMPET, cómo se desarrolla, se ejecutan las regalías, porque pues sabemos cómo han sabido a través de la corrupción, se han robado el erario público en el territorio. Esta difícil realidad que hoy vive el Catatumbo necesita de una respuesta integral que busque, por diálogos, canales de diálogos y de negociaciones
pero además, obviamente, entre los grupos, digamos, en confrontación y, por supuesto, el Estado y los diversos sectores de sociedad civil, además de que el Estado de verdad tiene un desafío gigante y que se necesita, que hoy es hoy, la necesidad de políticas sociales, económicas y de seguridad que permitan que el Catatumbo tenga una respuesta, digamos, a esas necesidades coyunturales donde prevalezca la vida, por supuesto, la dignidad y la paz de esta importante región. El Pacto por el Catatumbo es, digamos, una propuesta de transformación territorial que se ancla a la implementación del acuerdo en el punto 1.2, que define que el acuerdo de paz debe tener la prioridad de intervención en unos municipios PEDET, donde estos 11, 8 de ellos son municipios PEDET. En el marco del acompañamiento y de implementación del acuerdo de paz, el DNP, la ERT, a través de la unidad de implementación del acuerdo, han buscado encontrar a todos los sectores de sociedad civil y a la institucionalidad territorial para que se construya conjuntamente un pacto territorial que permita avanzar en la transformación del Catatumbo, facilitar el derecho humano a la alimentación, a la soberanía, a la salud, a la educación. Y un llamado bien importante a no más corrupción. No puede pasar que sea esta la coyuntura para que se promueva y se legitime y se naturalice la corrupción. También invitar al fortalecimiento organizacional. Hoy la Iglesia acompaña diversos sectores de sociedad civil desde lo organizacional a través de los consejos territoriales de paz. Es decir, hoy la Iglesia también se la juega, por supuesto, reconociendo las organizaciones sociales del territorio con unas capacidades importantes, pero también aquellas otras organizaciones que se van fortaleciendo, la representatividad que tiene, por ejemplo, hoy el pueblo barí a través de sus autoridades tradicionales y ancestrales. Ahora en la propuesta de las comunidades, en lo que hemos llamado el Pacto Territorial por la Transformación del Catatumbo, y va más allá de acuerdos, es decir, que son acuerdos incumplidos que el movimiento social, que las comunidades han estado exigiendo desde mucho tiempo atrás, desde el paro nororiente, por ejemplo. Hay reivindicaciones, hay apuestas transformadoras desde ese momento que se traen nuevamente al movimiento de acuerdos incumplidos. Esos son 3 gobiernos ya de incumplimientos a lo acordado. Que no sea vista esta región solamente como una región para el extractivismo, sino como lo que hemos visto desde nuestros planes de vida, de las propuestas de las organizaciones sociales, de los sectores que hoy hacen vida en el territorio, en un territorio para la vida, para la producción de alimentos y desde luego para que haya unas condiciones de vida y dignidad en este territorio. Invitaría a, digamos, insistir en aquellas alertas que ustedes consideran que suceden en sus territorios para que los gobiernos pues al menos vayan activando capacidades para estas difíciles situaciones. Lo dejaría por acá. Muchas gracias. Caminos como la movilización para exigir los derechos de las comunidades debe estar presente, y eso en el gobierno que esté, pues es un derecho que tienen los pueblos a exigir sus derechos a la permanencia en el territorio y desde luego a que pues, el Estado cumpla con su responsabilidad política de atender y de garantizar derechos para las comunidades, y en este caso principalmente hacia los territorios históricamente excluidos como la región del Catatumbo. Muchas gracias. Catatumbo, región amor sin rumbo. Hoy condecoro con mi lírica esta tierra y punto. Tierra guerrera donde el motilón y el campesino cada día se la juegan por ella. En este podcast escuchamos a Andrea Rincón Acevedo, docente, feminista y educadora popular, a Yermin Sanguino, líder social del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, a Berenice Zeleita, defensora de derechos humanos en Colombia y directora de Nómades, y Gerson Escalante, enlace para el norte de Santander y sur del César de la Fundación Instituto para la Construcción de Paz, FICOMPAZ. Escuchamos la música de las Motilonas Rap con su canción Catatumbo, ondas que movilizan.
Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.